Buenas tardes. Siendo las 14 horas del 12 de noviembre de 2018, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, están presentes, además de usted, los magistrados Javier Hernández y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrantes del Pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar de conformidad con lo establecido en el artículo 412, fracción primera, del Código Electoral del Estado de Veracruz y artículos 20 y 23 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 14 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con las claves de identificación, nombre de los actores y autoridades responsables, precisados en el aviso fijados en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. En la relación de los asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, señores magistrados. Gracias, secretario. Compañeros magistrados, se encuentra a su consideración el proyecto del orden del día con los asuntos que se proponen para su discusión y resolución. Si hay conformidad, sírvanse a manifestarlo de manera económica, por favor. Compañeros magistrados, el orden del día ha sido aprobado. Secretario Onofre García Salomé, le solicito dar cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 264 de este año, turnado a la ponencia a cargo del magistrado Javier Hernández. Con su autorización, magistrado presidente. Doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave TEP-JS-264 de este año, promovido por Ignacio Gutiérrez Hernández y otros, en contra de diversas omisiones realizadas por la Junta Municipal Electoral y el presidente municipal, ambos de Acayucan, Veracruz. En esencia, los actores solicitan que la Junta Municipal Electoral de Acayucan, Veracruz y el presidente del ayuntamiento del referido lugar den formal respuesta a sus escritos de 8 de abril y el segundo recibido el 17 de mayo, que realizaron en el contexto del proceso electivo de subagente municipal de la localidad Santa Rita Laurel del referido municipio. La ponencia propone declarar infundado el agravio hecho valer, ya que considera que no existe la supuesta omisión atribuida a la autoridad responsable de dar respuesta a los escritos de 8 de abril y 14 de mayo. Por cuanto hace al primer escrito, la Junta Municipal Electoral de Acayucan, Veracruz, dio el cauce legal de medio de impugnación y lo remitió a este tribunal, mismo que formó el expediente TEP-JS-157/2018 y que resolvió desecharlo, con lo que se colmó el derecho de petición. En relación al segundo escrito, la responsable justificó haber dado respuesta a los peticionarios, mismo que se dejó a vista de los actores sin que realizaran manifestación alguna. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias. Señores magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta. Si no hay intervenciones, señores magistrados, aprovecharía para posicionar mi voto en este asunto que nos pone a consideración la ponencia del magistrado Hernández. En el adelanto que no voy a compartir porque desde mi perspectiva no se colma la pretensión o el planteamiento que está señalando el actor. El contexto de este asunto es un juicio que fue promovido por Ignacio Gutiérrez Hernández, Mauricio Jiménez Gutiérrez, Moisés Gutiérrez Arias, Vicente Hernández Arizmendi, Alfredo Cruz, Irene López Gutiérrez y Celia Ramírez Gutiérrez por la supuesta omisión de la Junta Municipal y del presidente municipal, ambos del municipio de Acayucan, Veracruz, de dar formal respuesta a sus escritos de 8 de abril y de 17 de mayo que realizaron en el contexto del proceso electivo de subagente municipal de la localidad Santa Rita Laurel del referido municipio. Las razones de mi disenso se sustentan esencialmente que en la propuesta se afirma que el derecho de petición de las accionantes respecto a su escrito de 17 de mayo fue colmado únicamente con la existencia de un escrito de 21 del mismo mes, sin que
obre alguna otra prueba de la que se advierta que se le hubiera notificado el citado documento, hecho que además se resalta en la propuesta. Asimismo, desde mi punto de vista, es inexacto señalar que con la vista ordenada por este órgano jurisdiccional el 5 del mes en curso, el oficio por el que se da contestación fue del conocimiento del accionante y por ende su derecho de petición se encuentra tutelado. Lo anterior porque, en mi opinión, no existe certeza de que el solicitante hubiera conocido la respuesta presuntamente generada por el Ayuntamiento de Acayucan y por lo tanto, desde mi perspectiva, no se colmaría de manera efectiva la tutela de su derecho de petición. Considero que para que la respuesta se satisfaciera plenamente el derecho que se hace valer, debe cumplir con los elementos mínimos que ha señalado los criterios de la Sala Superior, entre otros la recepción y tramitación de la petición, la evaluación material conforme a la naturaleza de lo pedido, el pronunciamiento de la autoridad por escrito que resuelva el asunto de fondo de manera efectiva, clara, precisa, congruente con lo solicitado, salvaguardando el debido proceso, la seguridad jurídica y la certeza de lo peticionado, así como la comunicación puntual al interesado para estar en aptitud de materializar el derecho de petición que se reclama. De ahí que en este caso creo que no hay certeza respecto a la respuesta dada por la autoridad haya sido notificada al actor, pues aun cuando el accionante no señaló un domicilio para recibir notificaciones, en su escrito sí apuntó un domicilio donde presuntamente estaría realizando sus actividades o en su defecto la responsable pudo hacerlo del conocimiento público el aludido oficio mediante los estrados o tabla de avisos del ayuntamiento. Esta deficiencia en la comunicación tampoco podría subsanarse con la vista ordenada por este tribunal, porque en mi opinión, precisamente la materia del presente juicio es determinar si la responsable fue omisa en dar respuesta o no a la solicitud planteada. Por tanto, creo que para acreditar que la autoridad fue diligente y se dio respuesta al peticionario, no puede satisfacerse con la propia vista ordenada por este tribunal, pues además esta fue ordenada por estrados. De ahí que desde este punto de vista y por las razones que he expuesto de manera muy respetuosa, creo que debió ser fundado el agravio y ordenarse a la responsable emitir una nueva respuesta para notificarla en el domicilio mencionado o en su escrito, y de existir la imposibilidad, pues hacerlo por los estrados o la tabla de avisos del citado ayuntamiento. Por estas razones, magistrados, en caso de que se aprobara en sus términos la propuesta, anuncio que emitiría un voto particular al respecto. No sé si había alguna otra intervención, magistrados. De no ser así, señor secretario, tome la votación del asunto, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández, ponente en el asunto de cuenta. A favor del proyecto. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Yo sí estaría a favor del proyecto. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. En contra del proyecto en los términos de mi participación, secretario. Magistrado presidente, me permito informarle que el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, número 264 de este año, ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra por parte de usted, magistrado presidente, quien ha anunciado la emisión de voto particular. Gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 264-2018 se resuelve. Único, se declaran infundados los agravios hechos valer en contra de la omisión controvertida. Secretaria Mabel López Rivera, le solicito dar cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 257, 260, 263, turnados a la ponencia a cargo del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, los juicios ciudadanos número 258 y 261, turnados a la ponencia a cargo del magistrado Javier Hernández Hernández, así como con los juicios ciudadanos números 259,
y 262 turnados a la ponencia a mi cargo, con la precisión de que esta cuenta conjunta ha sido objeto de previa autorización por los integrantes de este pleno, y si no hay entonces alguna precisión al respecto, señores magistrados, entonces se procedería a dar cuenta conjunta. Gracias, secretaria. Adelante. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta conjunta con los juicios ciudadanos identificados con las claves 257, 258, 259, 260, 261, 262 y 263 de esta anualidad, promovido por los agentes municipales de las congregaciones Lomas de Rogel, Palo Gacho, El Aguaje, Choltepec, Corral Falso, Pacho Nuevo y Palmarejo, respectivamente, todos del municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, en contra de la omisión del ayuntamiento de ese lugar de otorgarle la remuneración que como agentes a su decir les corresponde. En los juicios referidos, los actores coinciden en alegar que les agravia la inconstitucional omisión de ese órgano municipal de reconocerles y consecuentemente otorgarles una remuneración por sus funciones como servidores públicos en el cargo de agentes municipales. Asimismo, argumentan que el ayuntamiento les ha retenido su remuneración desde el 1 de mayo de 2018, fecha a partir de la cual se encuentran desempeñando el cargo, por lo cual se les debe cubrir remuneraciones devengadas. De la misma manera, señalan que se les deben cubrir los gastos que han erogado con motivo del ejercicio de su función, así como que este órgano jurisdiccional establezca un sueldo a su favor entre 6,000 y 9,000 pesos mensuales. En ese orden de ideas, en los proyectos de cuenta se proponen declarar fundado el primer concepto de agravio señalado, en virtud de que la responsable no reconoce que a los actores les corresponda recibir una remuneración, consecuentemente ha omitido fijarla y pagárselas, tal como lo indicó al rendir sus respectivos informes circunstanciados. Siendo que en términos de lo estipulado por los artículos 127 de la Constitución Federal y 82 de la Constitución Local, al ser servidores públicos del municipio, tienen el derecho a recibirla. Por lo que hace al agravio encaminado a evidenciar que las responsables debe pagárseles remuneraciones retenidas de esta anualidad, el agravio se propone calificar de infundado, en virtud de que la misma no ha retenido ningún concepto de pago a los actores, sino que no ha pagado algún tipo de remuneración porque no se previó en el presupuesto de egresos 2018 para ningún agente municipal. En ese orden de ideas, atendiendo al artículo 325 del Código Hacendario de la Municipalidad, no puede ordenársela a la responsable realizar pagos que no se encuentren en el presupuesto. Respecto a la solicitud de los inconformes de que se le ordena a la responsable les cubran los gastos que han erogado por el desempeño de su función pública y que este tribunal les fije un sueldo mensual entre 6,000 y 9,000 pesos, en los proyectos se propone declararlos inoperantes. En lo que atañe a los supuestos gastos erogados, los actores solo manifiestan genéricamente y sin prueba alguna que lo respalde. Además que los inconformes no indican cómo la falta de esos pagos ha generado un obstáculo para el ejercicio de su cargo, aunado al que no establecerse en el presupuesto ninguna remuneración por lo mismo, es imposible distinguir alguna vinculación con ese derecho. Asimismo, el artículo 127 de la Constitución Federal establece que el tipo de gastos referido no forma parte de la misma. Por lo que hace a la fijación de un sueldo por este tribunal para los actores, su pretensión se propone calificar como inoperante, pues el mismo corresponde fijarlo a los ayuntamientos en términos del artículo 115 de la Constitución Federal. En esa tesitura, atendiendo a lo fundado del primer agravio, para reparar el orden constitucional violado a los actores de los juicios de referencia, atento al reconocimiento que se está haciendo del derecho que tienen de recibir una remuneración y por el momento de discusión de los presentes proyectos, se proponen como efectos ordenar al ayuntamiento modifique el presupuesto de egresos 2019 y fije las remuneraciones que corresponderán a los actores por su carácter de agentes municipales, lo cual deberá ser verificado por el Congreso del Estado, mismas que deberán ser cubiertas a partir del 1 de enero de la anualidad citada. Asimismo, es un hecho público y notorio para este tribunal y por haber sido materia de
otras controversias y como sucedió en los casos que se analizan, una de las principales causas o justificaciones para que no se paguen las remuneraciones de agentes y subagentes municipales es que la Ley Orgánica del Municipio Libre no prevé una disposición expresa respecto a ese derecho constitucional reconocido, por lo que se propone también se dé vista al Congreso del Estado de Veracruz para que tome las medidas conducentes que garanticen el respeto irrestricto del mismo, así como que hagan de conocimiento de las presentes sentencias en análisis para que los ayuntamientos prevean en sus respectivos presupuestos remuneraciones para este tipo de servidores públicos. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, secretaria. Señores magistrados, están a su consideración los proyectos de cuenta. Señores magistrados, si me permiten, me gustaría solamente destacar algunos aspectos de esta propuesta conjunta con la que se ha dado cuenta, porque me parece realmente relevante la materia de fondo de estos asuntos. En concreto también porque nos permite ocuparnos de un tema en el que se le está dando vista al Congreso en aplicación de una parte de lo que sugiere la doctrina de Zagrebelsky, cuando dice que el legislador debe resignarse a ver las leyes tratadas como partes del derecho y no como todo el derecho, pero que también puede pretender de los jueces que se mantengan abiertas las posibilidades de ejercitar su derecho a contribuir políticamente a la formación del orden jurídico. En este caso, se trata de un asunto en los que diversos ciudadanos promueven sendos juicios para la protección de los derechos político-electorales a efecto de que en su calidad de agentes municipales de congregaciones del municipio de Emiliano Zapata se les reconozca la remuneración a la que tienen derecho por el desempeño de su cargo. Debemos recordar que en otros asuntos de los cuales se ha ocupado este pleno, se ha considerado que los agentes y subagentes municipales son servidores públicos, auxiliares del ayuntamiento, electos popularmente, por lo que tienen derecho a recibir una remuneración, de conformidad con los artículos 127 de la Constitución Federal y 82 de la Constitución Local, así como también basados en el precedente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de reconsideración subrec 1485/2017. Por lo que cualquier omisión de tal reconocimiento y consecuente otorgamiento de la misma constituye una violación a los citados mandatos, como se razona en las propuestas. Aquí quiero hacer énfasis de que en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz vigente no se establece expresamente en alguno de sus preceptos el derecho de los citados servidores públicos a recibir una remuneración ni los parámetros para su presupuestación. Ciertamente, bajo el citado argumento, ayuntamientos como el que nos ocupa de Emiliano Zapata y en su momento el Ayuntamiento de Río Blanco, que dio origen al precedente que he citado, han omitido presupuestar y consecuentemente otorgar una remuneración a los citados servidores públicos. Máxime si tomamos en cuenta que de conformidad con las leyes hacendarias municipales no se puede pagar lo no presupuestado. Además, es un hecho público y notorio que sobre el tema del pago de remuneraciones a agentes y subagentes municipales del Estado de Veracruz, el 12 de enero de 2017 se presentó una iniciativa con proyecto de decreto a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz ante la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, en la cual se refirió la necesidad de establecer expresamente en la Ley Orgánica que los agentes y subagentes recibieran una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su cargo. Sin embargo, la Comisión Permanente de Gobernación determinó improcedente la iniciativa al estimar que lo anterior repercutiría en la situación económica de los ayuntamientos de la entidad. En este sentido, considero importante
que se haya considerado dar vista de las sentencias que recaigan a los proyectos que nos ocupan del Congreso del Estado para que éste, en ejercicio de sus atribuciones, tome las medidas conducentes a efecto de garantizar que los ayuntamientos prevean en sus respectivos presupuestos de egresos las remuneraciones que por derecho reconocido constitucionalmente deben recibir en su calidad de servidores públicos. Esto atento a que los juzgadores tienen el deber de analizar las posibles repercusiones políticas, sociales y económicas de sus fallos en el contexto en que son emitidas. Es decir, si la medida que se propone resulta acorde con la normativa y la realidad social y económica para restituir los derechos vulnerados. Por estas razones, señores magistrados, es que me parece de relevancia estos proyectos en los que este tribunal va a fijar una postura que precisamente va a esclarecer una situación jurídica que se ha venido planteando y que seguramente para el 2019, dados la proximidad de la aprobación de los presupuestos, pues va a ser un tema recurrente para este tribunal. No sé si habría alguna otra intervención, señores magistrados. De no ser así, señor secretario, le pido que tome la votación que corresponda. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor de los proyectos. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. También a favor de los proyectos. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. Sí, muchas gracias, secretario. Solamente para señalar que voy a compartir el sentido de todas las propuestas con la precisión de que en el caso 258 y 261 voy a emitir un voto razonado porque estimo que algunas consideraciones deben agregarse en estas propuestas, pero lo cual no cambia el sentido de la decisión. Gracias. Magistrado presidente, me permito informarle que los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, números 257, 258, 259, 260, 261, 262 y 263, todos de este año han sido aprobados por unanimidad de votos, con la emisión de los votos razonados anunciados por parte de usted, magistrado presidente, respecto de los juicios ciudadanos, números 258 y 261, ambos de este año. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 257, 258, 260, 261 y 263, todos de este año, en cada uno de ellos se resuelve. Primero, se declaran por una parte infundados e inoperantes y por otra fundados los agravios expuestos por los actores. Segundo, se ordena al Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, dar cumplimiento a las presentes sentencias en términos de lo señalado en el apartado de efectos de las sentencias. Tercero, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz para dar cumplimiento al ordenado en las presentes sentencias y se da vista por lo razonado en las presentes ejecutorias. Respecto de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, números 259 y 262, ambos de este año, en cada uno de ellos se resuelve. Primero, se declara fundada la omisión de la responsable de reconocerle y consecuentemente otorgarles a los actores una remuneración por el desempeño como agentes municipales de las congregaciones de El Aguaje y Pacho Nuevo respectivamente, ambas pertenecientes al municipio de Emiliano Zapata, Veracruz. Segundo, se ordena al Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, proceda en los términos que se indican en el considerando quinto de las sentencias. Tercero, se vincula y da vista al Congreso del Estado de Veracruz en términos de los considerandos cuarto y quinto de las presentes sentencias. Secretario General de Acuerdos, le solicito dar cuenta con los asuntos restantes sometidos a la consideración de este Pleno, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, y con la venia de este Pleno, me permito dar cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, números 265, 266, 267, 268, 269 y 270, todos de este año turnados a la ponencia a cargo del magistrado presidente José Oliveros Ruiz,
promovidos por diversos ediles del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, en contra del acta número 82, diagonal 2018, referente a la sesión extraordinaria de Cabildo del citado Ayuntamiento de fecha 24 de septiembre del año que transcurre. Al respecto, se propone desechar de plano los medios de impugnación presentados por los actores, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 378, fracción cuarta del Código Electoral del Estado, y por consiguiente los medios de impugnación deben desecharse por haberse presentado de manera extemporánea. Lo anterior, porque el acto impugnado tuvo lugar el 24 de septiembre del año que transcurre y en esa misma fecha los promoventes quedaron enterados del acto que combaten, por lo que el plazo para impugnar la determinación adoptada en la cuestionada acta empezó el 25 de septiembre y concluyó el 28 de septiembre siguiente, mientras que la presentación del escrito de demanda fue hasta el 23 de octubre del año que transcurre, lo que claramente evidencia su presentación fuera del plazo de los 4 días previstos por el artículo 358, párrafo tercero del Código Electoral del Estado de Veracruz. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Gracias, secretario. Señores magistrados, están a su consideración los proyectos de cuenta. Secretario de Acuerdos, al no existir intervenciones, le solicito tome la votación de los asuntos, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. Con todos los asuntos de la cuenta. Magistrado presidente, me permito informarle que los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, números 265, 266, 267, 268, 269 y 270, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 265, 266, 267, 268, 269 y 270, todos de este año, en cada uno de ellos se resuelve. Único, se desechan de plano los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovidos por los diferentes actores en términos de los considerandos segundos de las presentes sentencias. Finalmente, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 14 horas con 30 minutos, se da por concluida.